Yo apunto a Gustavo, bueno, Lalo está conociendo en estos días la ciudad. Creo que se ha dado cuenta que hay mucha gente loca como nosotros que le gusta el rock. La pregunta va hacia Gustavo. ¿Qué te llevó a instalar tu negocio en esta ciudad? ¿Qué te atrajo? ¿También estuviste en contacto con algunas personas? ¿Pudiste interactuar con respecto al rock? En realidad mis padres vivían acá en San Francisco. Yo nací acá. Ah, bien. A los 15 años me fui a Santa Fe. Hice parte de la secundaria. No, 12 años. Santa Fe, hice parte de la secundaria allá. Después a los 15 me fui a Mendoza y volví a los 30 y algo acá. Me quedé un par de años, me volví de nuevo y ahora volví. Pero no, fue por una cuestión familiar, nada más. Mi papá era enólogo, se dedicaba al vino y bueno, puede ser un poco de relación con eso que me dedico ahora al bar. Pero es una nueva actividad. Pero siempre me dediqué a la parte de publicidad además y a parte de música. Siempre en Mendoza tuve muchas bandas de rock, muchos estilos, que por ahí, de acuerdo a la época, si bien teníamos gusto, pero bueno, hicimos en una época hice algo de pop, algo de rock, después hice dark, porque después meto esa parte de Cure, Bauhaus, Echo and the Bunnymen, entonces... Esa anécdota de The Cure que es fantástica. Cuando fuiste a ver en el 87 allá en Ferro. A Ferro. Sí, la gente, eso fue en Ferrocarril, tocaba La Sobrecarga y después tocó The Cure. La Sobrecarga, mira vos. La Sobrecarga. Sí, me acuerdo. Creo que fue la única vez que salió Greenban hablando en vivo, que pidió calma a toda la gente porque si ese recital andaba bien, iban a haber un montón de recitales más y fue lo que pasó, que a raíz de eso empiezan a venir un montón. Yo creo que hasta ese momento Argentina había venido así multitudinario, Queen, Van Halen y no sé si alguien más. Yo me acuerdo que había venido Frampton, vino, antes de Cure vino Siouxsie and the Banshees, que justamente sé que Robert Smith le preguntó a Siouxsie por Argentina y vamos a hablar un poco, que hay varias anécdotas de la Siouxsie con respecto a cuando tocó en Argentina. Que cuando escupían decían, no copien lo peor de nosotros, copien lo mejor. Claro, no, y aparte le decían, no escupan gringos cochinos, decía, no escupan gringos cochinos. Bueno, y nada, el recital de Cure fue tremendo, lo único que hubo gente que estaba en la platea que se empezó a largar al campo. Se largaban de una altura de 7 metros, algunos quedaban colgados los alambres, y bueno, eso fue tremendo, o sea, quedaban pero colgados los jeans, o sea, los alambres de púa que hay, y caían así, y bueno. Creo que habían dicho que habían herido seguro, pero hablaron de muerte, ¿no? Y si uno googlea un poco algo hay. Pero no fue, por lo tanto, no. Hay que contextualizar el momento también, Lalo, ¿no? Porque por supuesto. Riff, B8 y Violadores. Yo eso lo pude ver en un lugar, en un partido de Buenos Aires que se llama San Miguel, que creo que está la anécdota, si la buscan, viste que en internet está todo en Google, que tocaban Violadores, B8 y Riff. Era muy fuerte para la época eso, porque las bandas que se venían escuchando eran Box Day, Dulces 16, Orions, ¿viste? Acá, Orions, Beethoven, pero nada tan poderoso como Violadores, B8 y Riff, ¿viste? Ese recital organizado por Marcelo Tomimoya, ¿viste? Que fue tremendo. Es más, era época de militares, y esto es lo loco, que habían unos punks, no sé si eran alemanes, pues yo era chico y veía que ellos estaban con unos borseos, camperas de cuero, los pines, las crestas, rubios, los tipos, que no, estos no son de acá. Y eran unos punks alemanes que tenían algo que ver con, que no sé si era el hijo del embajador de Alemania en Argentina. Y pasaban los militares en camiones armados con ametralladoras y no sabían si parar el recital, si meter preso a Papo, que vengan, fue un desastre. Y bueno, así de a poquito se fue empezando a cultivar lo que fue toda la movida del heavy metal, porque por eso dejó de tocar Riff, porque donde tocaba se armaba un descontrol total. No estábamos preparados para eso, era muy fuerte. Después apareció La Torre, ¿viste? El último recital de Riff, y vos estuviste, fue con AC/DC. En el 95. En River. Ball Breaker.
En Volver, como presenta Volver, que el mismo Papo dijo, esta es la última noche que toca Riff, claro. Y después vino Papo Lu y volvió Papo Lu. Bueno, vamos a ir con música, y aprovechando el fanatismo de Majo con los Soda, Gustavo trajo alguna sorpresa. Ah, eso es tremendo. Ni yo lo sabía y me pareció tremendo. Primero escuchamos bases y después hablamos. ¿Cómo hacemos, Gustavo? Manejalo vos este tiempo. No importa, es bastante gracioso, lo tenés ahí guardado. No, sí, es una historia que en realidad, empiezo a contar algo si querés. ¿Tiramos algo de música? Dale. Así suena. Año 94 más o menos, sale el disco Kiss My Ass. Claro. El que no toca Ace Frehley. Que es justamente un disco que se hace por los 20 años, de la banda de Kiss. Entonces hacen Gene Simmons, Paul Stanley deciden hacer un disco, un tributo, y convocan un montón de bandas. Acá traje para que lean las bandas. La gacetilla, menos mal que no trajo el vinilo, ¿no? Claro. Ahí están. Pero bueno, ya trajo leer para que las lean. Bueno, la cuestión es cuando yo leo la cubierta del CD o la parte impresa, veo una banda argentina entre millones de bandas de afuera que digo, ¿y esto qué hacen acá? No entendía nada. Y bueno, pasó el tiempo, obviamente, pasó. Y bueno, después de años me voy a descubrir que, la banda que figura, y nombré un par de bandas y nombramos quién está entre esas bandas. Bueno, aquí tenemos, a ver, Stone Temple Pilots, por ejemplo. Tenemos a Ozzy. Ozzy Osbourne. Está Ozzy acá, Soundgarden, Smashing Pumpkins, Nirvana, Ghibli Clark, Nirvana, Randy Enzi, que hace metido acá adentro. También, y bueno, sí. Bueno, y entre toda esa lista que están ahí, aparece Soda Stereo. En un disco. Tremendo. En un disco de Kiss. Y yo digo, esto no tiene. No lo encontraba. Y bueno, y después a los años lo descubrí, porque en ese momento no teníamos toda la info que hay ahora. Y bueno, el tema así, recién estábamos escuchando un tema que se llama New York Rock. Claro. Que es un tema que en esa versión es de una banda americana, Hello, se llamaba. Y bueno, ¿qué pasa? La historia es así. Ese tema lo vuelve a grabar a Frehley en el año 78 en el disco Solista. Claro. Bueno, discos que, fueron los 4 solistas antes de Dynasty, que fue el disco que en Argentina se conoce Kiss masivamente, pues más la película que habían hecho para televisión. Exactamente. Lo más bizarro después de Reaper Owen. Eso exactamente. Sí, bueno. La película bizarra, pero buenísima. Esa la fui a ver cuando la dieron. Todo. Que la dieron después de Dynasty, o sea, obviamente no la pasaron antes porque nadie conocía la banda. Bueno, el disco ese de A Frehley fue el disco más vendido. Muy rockero. Exactamente, fue el disco más vendido de los 4 solistas. Y ese tema llegó, le repito el nombre, New York Rock, llegó al número 3 en Estados Unidos, algo así, que el único que había llegado hasta ese momento era Beth de Kiss, que era Peter Criss, número 11, algo así. Pero el disco más vendido fue ese. De los 4 discos, vos fijate que yo le decía a Majo hace unos días, están increíbles los 4, son espectaculares. El de Peter Criss es muy funk, el de Paul Stanley es muy bolichero, muy disco, el de Ace Frehley, que es el mejor para mí, es muy rockero, y el de Gene Simmons es super Beatles. Es totalmente Beatles. Sí, ¿fueron consecutivos así los discos editados? Sí, señor, los 4 juntos. Los 4, sí. Claro, fue ayer. Lo hacemos. Para que no tenga preferencia. Exactamente. Bueno, la cuestión que este tema que estamos hablando es el compositor encima no es ni A Frehley ni Hello, es un inglés que se llama Ras Ballard, que a su vez tenía una banda que se llamaba Argent, como Argentina, pero Argent, y que a su vez compuso varios temas y exitoso, compuso temas de Rainbow. Y compuso la famosa canción que es Guy Get Rock and Roll to You, de Kiss, que hasta sale en la película Vida and Ted,
and Journey. Esa no la vi. Bueno, que tiene una música tremenda. Y es re linda esa película. Bill and Ted, no me acuerdo, Bill and Ted and Journey. ¿Y qué disco qué temas de Rainbow? ¿De qué disco? Mira acá, ya te digo, pues lo anoté, pues no me acuerdo. Porque hoy estábamos hablando, no sé si lo el tema es Since You Be Gone. Oh, sí, que lo canta John Lynn Turner. No, perdón, Graham Bonnet. Exacto. Graham Bonnet. Bueno, ese tema es del compositor, a su vez el mismo tema del que estamos hablando. O sea, del disco Entre los Ojos, ¿no? El que está la guitarra. Claro. Bueno, pero y a su vez la tapa del disco donde sale, de Argent, donde sale ese tema, hasta es muy parecida a Nevermind de Nirvana. Nirvana, claro. Es él tirado dentro de una pileta, como así nadando, es re parecida, que yo digo, mirá, bueno, el tipo se ve que hizo, pero hiper desconocido, como la banda Argent, desconocido. Era el mismo integrante, digamos, tirado ahí el mismo integrante, claro, sí, pero fue el único que trascendió dentro. No va a haber quilombo entonces después como el otro quiso cobrar. Bueno, pero no me cuento la historia. Es así. Sí. ¿Por qué aparece Soda Stereo en Kiss My Ass? Sí. Eso es lo que quiero escuchar. Bueno. Yo también. Tenía un montón de bandas y bueno, quedaron pocos. Al final terminó grabando Lenny Kravitz, no me acuerdo bien, Lemonheads, hay varios que... Anthrax. Claro. Sí. Bueno, esos terminan grabando el disco. Bueno, SOA es así. Gene Simmons lo que hace es convocar a bandas que tenían, o sea, mucho público, mucha audiencia. Masiva. Claro. Masiva. Se interesa por Soda Stereo, porque, o sea, abarcaba un público latino. Entonces él buscó en todo el mundo bandas, por ejemplo, que eso, por está Nirvana, está Machine Pumpkins, hasta ahí, hay uno que graba, que creo que es el último tema, es un japonés, o sea, sí. El tipo buscó por todos lados. Bueno, dice que le fue re difícil contactar a los SOA, en esa época mandaban fax, hasta que logró con la productora que le diera el teléfono, y Gene Simmons le llama a Gustavo Cerati. algo rarísimo. Y bueno, al principio obviamente Cerati es como que no era el palo de él. Kiss dijo, no, pero en su momento se interesó y lo primero que le tira para grabar I Was Made for Loving You Baby. Y bueno, dice, no, ese tema ya lo grabaron 2 bandas, así que no, ese tema no puede ser, elegite otro. Bueno, Gustavo Cerati agarra toda la discografía de Kiss, escucha todo, porque vio que habían bandas re interesantes convocadas, bandas que fueron de mucha influencia para SOA, entonces pues está Nirvana, Smashing Pumpkins, o sea, decía, acá no... Y bueno, él escucha todo y no le gusta nada, porque si no le gusta nada, hasta que agarra el disco de Frehley y elige justo ese tema, New York Rock, y dice, bueno, grabo este tema con SOA, ¿no? Porque la idea era que lo grabara SOA. A su vez, en ese momento habían terminado de grabar Dynamo y estaban grabando Sueño Stereo, que es el último disco de SOA. Y él a su vez estaba con ya el proyecto de Amor Amarillo, pues ya estaba con la chilena, y que no sé, se había casado. Bueno, la cuestión que Gene Simmons le dice, no, ese tema tampoco puede ser porque es un tema solista y encima ese tema no corresponde a Kiss. Entonces bueno, quedó en la nada, o sea, nunca se... No, se dijo, bueno, déjenme de joder. Entonces. Exactamente. Pero bueno, ¿qué pasa? Si ahora voy a hacer que pase las 2 intros, hay un tema de Sueño Stereo, que es Zoom, donde es exactamente igual, o sea, sí, es exactamente igual. Y bueno, fue así, o sea, Gustavo Cerati, hay un montón de músicos en el mundo y demás que toman cosas, y el otro día lo hablé con vos también, sí. Y que bueno, que Picasso decía, y él me dijo después que también lo había dicho Charly García, decía, los buenos copian y los genios roban. Eso lo decía Picasso. Claro, y eso que decís vos, que decía Picasso, que yo no sabía, se lo escucho decir a Charly García en un programa con Alejandro Fantino. Claro. Mirá, y yo lo había escuchado, y digo, no, pero eso lo escuché de tal persona, de Charly. No, una frase de Picasso, el pintor, ¿no? Y bueno, en realidad, o sea, sí, fue una copia, fue un robot. Tomó esa parte de un tema que fue hit en varios lugares del mundo, y él armó el tema Zoom, o sea, y que también fue hit de SOA, pues fue uno de los temas que mayor difusión tiene. Y bueno, ahora, o sea, mostramos un poco de Zoom de SOA y después enganchamos con el tema de A. Frehley de Kiss.